Para aquellos que estamos siguiendo, estamos en una serie de 5 mensajes sobre la vida profunda, y ya hemos hablado sobre la vida profunda, qué es, fue el primer mensaje. El segundo, el rol de la cruz, y en esta, creo que todos tienen esta fichita atrás, que es para que tomen notas, alguna nota, alguna frase, alguna palabra que fue de bendición. Y hoy nos toca un tema que es hermosísimo y sobre todo que es muy profundo, que es el rol del Espíritu Santo en la vida profunda. El rol del Espíritu Santo en la vida profunda. A ver, cosas básicas, cosas básicas. Eh, Existe el trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, esa Trinidad, que está compuesta por una misma sustancia, son Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas. Y cada persona del Trino Dios tiene un rol muy definitivo y muy claro en las páginas de la Biblia. Y el rol del Espíritu Santo, que se nos toca ahora, es un rol que va aclarándose en la medida que uno lee desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento uno toma conciencia del rol que el Espíritu Santo tiene, aunque no entiende mucho qué es un espíritu, no se ve. eh, ya desde el Génesis, ¿no es cierto? Vemos el Espíritu Santo orando allí. Después, a lo largo de toda la obra, bueno, Reyes, Crónicas, los profetas mayores, menores, etcétera, etcétera, vemos cómo hay apariciones de ese Espíritu Santo orando. eh, el Espíritu Santo descendía sobre las personas en aquel tiempo, traía dones sobre las personas en aquel tiempo. Eh, Hay un salmo muy importante de Rey David cuando peca, dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es decir, como aparentemente el Espíritu Santo podía llegar a una persona e irse. Y después llegamos a los evangelios, nacimiento de Cristo Jesús, 33 años, presentación del ministerio de él. Allí en la sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y después, final de la vida de Cristo Jesús, dice: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir, a ustedes va a venir un consolador, un paracleto, que va a estar con ustedes siempre. Y después Jesús manda a que los apóstoles, 120 con los discípulos y María, vayan a un aposento alto y estén allí orando a la espera de que descienda el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 2 tenemos el Espíritu Santo descendiendo en forma de lengua de fuego, repartiendo dones. Y allí el apóstol Pedro, en consecuencia de eso, se pone en pie, predica un mensaje, se convierte en más de 3.000 personas en ese momento. Y la iglesia empieza a ser iglesia sin darse cuenta de que era iglesia. Es lo más interesante. Y después el apóstol Pablo comienza en sus tratados y en su razonamiento, comienza a explicar el rol del Espíritu Santo ahora que había descendido. Es decir, estaba Dios Padre, después vino Jesucristo en la tierra, después se fue: os conviene que yo me vaya, Jesús dijo, para que venga Él. Llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está obrando de una manera impresionante. Y cuando se discutió la salvación, como ustedes mismos saben, estaba en relación a lo carismático del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, los gentiles, los que no son judíos, ¿se merecen la salvación? ¿Qué indicación hay? Entonces tenemos tres eventos, que es el descenso del Espíritu Santo en Jerusalén, sobre todo el que era hebreo y también muchos que no lo eran. Después el caso de Cornelio, donde el Espíritu Santo baja, ¿no es cierto?, sobre un gentil. Y los samaritanos, donde baja, los samaritanos que eran medio, el Espíritu Santo de Dios. Y la defensa del apóstol Pablo en relación a que la salvación era para todos, no para el pueblo hebreo, era que la experiencia carismática de esta gente había sido indicación de la aprobación de Dios sobre sus propias vidas. Dicho sea eso, después el Espíritu Santo entraba en la persona, quedaba en la persona, y después el apóstol Pablo empieza a seguir investigando qué hace el Espíritu Santo dentro de una persona. Y aquí conviene parar un poco
y volver al tema nuestro. El tema nuestro no es el Espíritu Santo en sí, no es la persona del Espíritu Santo, ustedes saben muchísimo acerca de eso, ni tampoco dónde está, qué hace, sino estamos hablando de la vida profunda. La vida profunda, ¿qué es? Es una vida que tiene que ver con las profundidades de mi existencia. No tiene que ver, como decíamos antes, con que yo nade en la playa, sino que yo me meta en el océano, me meta adentro y intentar llegar hasta lo más profundo que el agua tiene. No lo digo yo esto, sino es de común sentir, la mayoría de los cristianos nadan en el océano, nadan en el océano. Es decir, patalean el agua, reciben bendición, eh, estudian la Biblia, vienen a la iglesia, cantan, etcétera, etcétera, y nadan, ¿no es cierto? Y de repente hay muy pocos que se ponen escafandras, se ponen el traje de buzo y se meten adentro. Voy a llegar hasta lo más profundo de mí para saber qué es lo que pasa en mí. De esta vida estamos hablando. Hasta este momento, usted, si quiere nadar en el océano, estamos contentos todos. Usted fue salvo por Cristo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo está en su propia vida, y si usted quiere llegar hasta acá llegamos. Ahora, si usted quiere meterse en el agua y nadar un poco más hondo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el Espíritu Santo le va a pedir de usted más y más. El que va a investigar su vida no es el pastor, el que va a investigar sobre su vida es el Espíritu Santo de Dios, el que se va a meter en usted, el que está en usted. Y cuando usted quiere más, tanto como cuando usted lo constriña al Espíritu Santo, que se pone en un costado, cuando usted pide más y más, el Espíritu Santo comienza a tomar más y más de usted. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver. Hay un pasaje que está en Efesios capítulo 3 que me gustaría que lo buscáramos y que lo leyéramos. Efesios eh, capítulo 3. Y esto es interesante porque es el apóstol Pablo que investiga esto. El apóstol Pablo es el gran creador del pensamiento teológico y es ¿cómo podemos ser? El que hace el análisis de nuestra vida. Fíjense ustedes acá en Efesios, en el capítulo 3, como dije antes, hay unos textos importantes, versículos 16, 17, 18. Dice, bueno, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, eso es lo que dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos de tierra, para que os dé conformes a la riqueza de su gloria. Y vamos a hablar esto para hablar horas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, no en el hombre exterior, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay mucho para ver acá, pero vamos a empezar por lo último. Este es uno de los tres casos que Pablo habla de la plenitud. Él habla de la plenitud de Dios, habla de la plenitud del Espíritu Santo y de la plenitud de Cristo. Acá referirse a la plenitud de Dios quiere decir que una persona puede llegar a experimentar en su vida, como es lógico y normal y se espera, la plenitud del trino Dios en su vida. Cuando yo oro, oro al Padre. Abba Padre, Dios Padre, hablo al Padre. El Padre es el que está encima mío. Ahora, cuando yo tengo que ir a la cruz, como decíamos el domingo pasado, para encontrar la salvación y la vida, es Cristo Jesús que está en la cruz. Ahora, ¿quién me guía a toda verdad? ¿Quién me ilumina a toda verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Trino Dios operando en la vida mía es la plenitud. Esa plenitud, de acuerdo a lo que dice acá Pablo en Efesios, en primer lugar, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Este es el hombre que se mete dentro del océano, dentro del océano. Es el hombre interior que resiste la cápsula que el hombre exterior le pone. El hombre interior es aquel que anhela
por Dios, anhela por Cristo Jesús, quiere cumplir lo máximo de Él, quiere vivir en la presencia de Cristo Jesús siempre, quiere entender que la vida no es con Dios, no es religión, no es templo, la vida con Dios es una relación muy personal que cada uno tiene su propio código, ¿no es cierto? Es ese hombre interior que hay. Cuando Pablo hablaba del hombre, la diferencia del hombre carnal y el hombre espiritual, el hombre interior es el que hace la diferencia entre uno y otro. Yo puedo estar condenado a una vida carnal y cristiana, y puedo ser carnal cristiano toda mi vida, pero cuando yo me animo a meterme en mí mismo, comienzo a intentar ser el hombre espiritual que se guía por el Espíritu Santo en conexión con mi espíritu. Miren qué complicado que es esto y qué fácil que es. No solamente eso, sino dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto no es poesía. El cristiano es Cristo Jesús en mí, esperanza de vida, como decía Pablo en otro caso. ¿Ser cristiano qué es? ¿Por la afiliación religiosa? No, ustedes saben que no. Ser cristiano es haber tenido aquella experiencia profunda que trae a Jesús a mi propia vida, y yo porque tengo a Cristo en mi vida, es que yo soy un hijo de Dios. Es decir, esto no tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con templos, catedrales, no, tiene que ver con mi vida especial de dejar que Cristo Jesús habite plenamente en mí. No solamente eso, sino que arraigados y cimentados, no se puede dejar ninguna palabra afuera acá. Es decir, yo tengo que estar cimentado en el amor de Dios. Ahora yo soy capaz de poder entender qué. Bueno, entender todo, anchura, longitud, profundidad, altura. Obviamente que eso suena a una poesía, pero es de meterme en un sitio donde está absolutamente todo y comenzar a tener un hábitat espiritual que nunca antes tuve. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo voy a conocerlo si excede el conocimiento? Porque el amor de Cristo no se conoce. El amor de Cristo se percibe, se siente. El amor de Cristo es incapaz que yo pueda, con mi mente y con mis capacidades naturales, pueda llegar a entender todo lo que el amor de Cristo es. No, no es imposible. En algún momento, yo me acuerdo hace 1000 años atrás, viajando en avión una noche, me fui a la parte de atrás a tomar algo, agua, ¿no? Y estaba allí, estaba la azafata, me hicieron agua, estaba el piloto, y yo le pregunté una pregunta totalmente estúpida. Creo que me dio tanta vergüenza, dijo, si hay paracaídas acá, abro y me tiro. Le digo, ¿ustedes ven algo en la noche? Seguro, porque en plena noche, en pleno océano, y el tipo tomando, y me mira y me dice, señor, acá no se ve nada. ¿Y a dónde vamos? Le dije. No, me dice, señora, acá no se ve nada, todo noche. Nos guían los aeropuertos, las torres que están en tierra, nos van guiando todo el viaje. Nosotros no hacemos nada. Dejemos que el avión nos lleve por las órdenes que nos dan abajo, que ellos sí ven. Perdón, le dije, disculpe mi ignorancia. Me disculparon y me fui a sentar y dije, qué buena anécdota para contarle en una prédica, lo estoy haciendo ahora. Hay momentos en la vida donde yo no veo nada. No veo nada. Pero yo tengo mi corazón arraigado en Cristo y yo sé que Él me va a decir, ¿no ves nada? Perfecto. Seguí adelante. Dobla a la izquierda. Dobla la mano. Pero si yo no veo nada, dobla. Quédate quieto. No hagas nada. Déjame mostrarte que yo soy Dios. Y Él lo hace. Y de repente cuando pasó todo el problemón, miro para atrás y digo, fui en la dirección correcta sin ver nada. Y qué belleza es eso, de poder confiar en nuestro Señor totalmente, totalmente, en su amor totalmente.
sin tener respuestas, porque la vida nuestra no se basa en la respuesta que yo tengo, sino la vida se basa más que todas las cosas en la confianza de ese amor que nos puede dar. El Espíritu Santo, cuando comienza su obra profunda, e insisto, profunda en la vida, eh, nos cambia mucho, nos cambia mucho. Cuando yo me pongo a orar y digo, Señor, esa frase tan tremenda que viene de un himno, haz lo que quieras de mí, Señor, profundo, y lo digo, el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a meterse en mi vida. ¿Y qué me da? ¿Qué me da esa profundidad con el Señor? Por lo menos hay tres cosas que yo quiero decirles en esta mañana. En primer lugar, me da una nueva dimensión de la vida, una nueva dimensión. Yo estoy acostumbrado a pelear todo el día, el trabajo, el oficio, el colectivo, vengo, el tren, el subte, qué sé yo, estoy acostumbrado a salir, a enfrentarme, que no hay plata, que hay plata. Y de repente cada día se tiñe de otra verdad. Hay una dimensión de la vida que me hace pararme y leer la Biblia y aquietarme. ¿Y cómo me puede aquietar un libro? Imposible, el libro no te aquieta, te aquieta el Espíritu Santo que está obrando en vos. Y me da una nueva dimensión total. Y yo sé que todo lo que me pase, lo que le puede pasar a cualquier gaucho de pie que esté acá en nuestro país, lo que me pasa a mí está autorizado por Dios. Es el Espíritu Santo que está obrando en mí. Y yo comienzo a descansar, que es lo más importante. En primer lugar es eso, yo creo que hay una nueva dimensión que se abre. Ya no estoy con la locura de ir a la iglesia el domingo. Ahora estoy con la locura de irme a mi casa, abrir la Biblia y orar un rato y estar con mi Señor. Diferencia abismal. Segundo, el Espíritu Santo me da en la profundidad una sensibilidad nueva, que no tenía antes. ¿Una sensibilidad de qué? De la presencia de Dios. Y de repente yo estoy hablando con algún hermano y bla, 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 y siento que está Dios en el medio. Y a veces estoy hablando con un hermano, bla, 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 Dios no está en el medio. Está cualquier cosa. De repente entro a la iglesia y siento presencia de Dios. Y yo de pura bronca agarro a un hermano carnal que tengo siempre. Acá hay muchos carnales, así que, escúchame, ¿qué sentís ahora? Un frío, pa. Yo estoy sintiendo a Dios. ¿Usted siente a Dios? Los de atrás están muertos de frío, pero no siente a Dios, siente la presencia de Dios y cantidad de cosas que nos pasan día a día. Es Dios el que está orando, el que nos lleva, el que nos trae. Hay una sensibilidad muy especial que el otro hermano tan querido no la tiene porque está pensando en otra cosa. Esa sensibilidad. Y por último, Dios nos da, más allá de una dimensión de vida diferente, una sensibilidad diferente, Dios me da estabilidad. Estabilidad. ¿Ustedes se acuerdan el domingo pasado cuando estuvimos hablando de cómo había explotado la sanidad interior? Pero explotó, bueno, ahora se desexplotó. Pero hubo 10, 20 años que todo el mundo andaba buscando sanidad interior. ¿Por qué? Porque había conflictos internos en el creyente que no habían sido resueltos. Porque el creyente a profundidad, cuando mete la cruz de Cristo hacia lo más profundo, resuelve problemas. Resuelve problemas. Ahora, con el Espíritu Santo obrando en la vida mía, yo de repente comienzo a estar más estable intelectualmente, más estable racionalmente, más estable anímicamente. Eh, yo me encuentro con el Señor día a día y leo la palabra hasta donde entiendo yo y de repente la vida mía deja de ser un sub y baja emocional y de repente comienzo a tener en mi casa, en mi trabajo, en cuando viajo, donde sea, esa estabilidad que el Señor me da. Estabilidad quiere decir que hay quietud. Un salmo divino decía, estad quietos
y conocer que yo soy Dios. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Usted es un ser humano como soy yo, espero, y nos pasa de todo a nosotros. Nos pasan problemas en nuestros hogares, en nuestras familias, salud, trabajo. Dos reacciones. Pastor, ore por mí, por favor, que no sé qué pasó, no sé. El otro día, 11 de la noche, estaba en casa. Es decir, hay una historia atrás y les cuento porque tiene que ver con esa estabilidad. Hace 3, 4 meses atrás, cargando nafta, bajo la rampa y atropello a una persona que no la había visto. Esa persona estaba drogada y se había acostado debajo de mi auto. Bueno, cuando doblo, lo tomo de costado y escucho el grito y paro. Y me quedo. Es decir, lo atiendo, evidentemente estaba bien, bueno. Y yo dije, pero yo no tuve, es decir, tengo paz porque no tuve nada que ver en esto, sino no me di cuenta en absoluto de todo esto. Eh, lunes pasado, 11 de la noche, yo estaba en casa, acostado, este, llama el portero. Señor, la policía lo busca. 11 de la noche, dije, ¿qué habrá hecho Estela? Dije, y lógico, no viene a buscar al pastor. ¿Qué hizo esta vez? Bajo. Señor, ¿cómo le va? Mire, estaba mi auto afuera, le quisieron robar el auto. Me rompieron todo el vidrio de atrás, no sacaron nada, ¿no? Entonces le digo, es que es tranquilo, mañana hablo con él, con una tranquilidad increíble. 30 años atrás hubiera agarrado a la patada de un árbol, pero nada, tranquilidad. Y bueno, se rompió un vidrio. Llamo el seguro al otro día y me lo arreglan. Entonces me mira el hombre y me dice, yo lo conozco a usted, el policía a mí. ¿De qué comisaría me conoce? ¿De dónde? Usted sé que tuvo el accidente con aquella persona que en la estación de Nasta. Le digo, sí, sí, ay, yo me acuerdo, sí, él fue el que me tomó los datos, qué sé yo, y hablaba, un muchacho joven. ¿Sabe que lo intentaba buscar a usted por dónde vivía? Dice, ¿por qué? Porque vi el video del domo y venía a decirle que usted no tuvo ninguna responsabilidad. El muchacho se acostó debajo de su auto. Y seguro como la playa de estacionamiento estaba alta y había una bajada muy pronunciada hacia la avenida, lo que estaba abajo, y yo sentaba en el auto, ¿qué le iba a ver? Me dice, por tanto, quise decirle que usted, bueno, que usted no tuvo responsabilidad, quédese tranquilo. Y yo le dije, mire, yo estoy tranquilo. La tranquilidad me la ha dado Dios de que yo en esto no tuve responsabilidad. Me había pasado eso 3 meses atrás y yo estaba estable. Es decir, honestamente estaba estable. No de inconsciencia, sino que yo no había hecho nada. Bueno, el muchacho obviamente se salvó, no le pasó nada, finalmente. Pero quiero decirle que esa estabilidad que yo estaba gozando el domingo en la noche, quizás 20 años atrás no la tenía. Y era creyente, pastor creo, si me acuerdo, pero no la tenía. Y en estos años que pasó, en algún momento dejé que el Señor buceara en mi vida y que yo me diera cuenta en la profundidad de mi vida, que mi paz y mi estabilidad y mi vida debe estar basada en la presencia del Espíritu Santo en mí, que es lo más importante. Por tanto, en esta mañana, hermanos, buceando en la vida profunda, y el domingo que viene vamos a ver los enemigos que nosotros tenemos, pero buceando dentro de la vida espiritual, no le tenga miedo a lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. El Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles, le va a dar una dimensión nueva, le va a dar una sensibilidad increíble, nueva, y le va a dar una estabilidad que quizás uno no ha conocido antes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque sabemos perfectamente que tú eres un Dios que no nos abandonas. Y Señor, en esta noche, en esta mañana, digo, quiero pedirte que cada uno de mis hermanos pueda entrar en esa dimensión de vida
que es una dimensión gozosa, una dimensión hermosa, y que podamos seguir viviendo la vida cristiana que es la más hermosa que hay. Gracias porque todo esto lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.